Famoso influencer venezolano con más de 15 millones de seguidores le responde a Claudia Ortiz y a todos los que están atacando a Donald Trump por haber liberado a Venezuela del tirano y narco Nicolás Maduro. El día de ayer que se dio a conocer esta maravillosa noticia, Claudia Ortiz, diputada de El Salvador, salió a decir un montón de babosadas de que lo que había hecho Estados Unidos estaba mal porque no estaban respetando la soberanía de otro país, que liberar a Venezuela se tenía que hacer por medio del diálogo, que la soberanía, que el Estado de Derecho, que la decisión libre de los pueblos no son negociables. A saber de cuál decisión libre está hablando ahí, ¿verdad? Porque según los venezolanos, esto no lo digo yo, millones de venezolanos dicen que ellos ahí no podían elegir nada, no podían decidir nada. Les robaban las elecciones, encarcelaban a los candidatos, encarcelaban incluso a la gente que cuidaba urnas en las votaciones para que nadie supiera qué pasaba en realidad en esas votaciones. Así que yo no sé de cuáles decisiones libres habla aquí la señora. Pero bueno, eso es lo que estuvo diciendo ella. Pero veamos ahora lo que le responde este influencer venezolano a Claudia Ortiz y a todos esos que andan ahí diciendo que esto que hizo Estados Unidos estuvo mal. Cuando todos estos años atrás que Venezuela pasó secuestrada, nunca les preocupó cómo vivía en realidad el pueblo de Venezuela. Vean lo que dice. En esta app, dice, refiriéndose a X o Twitter, hay gente tratando de decirnos a los venezolanos cómo responder cuando solo nosotros sabemos cómo es la miseria que se vive. Quizás acabamos de cambiar un diablo por otro, pero nadie debe reclamarnos cuando nuestro pueblo ha sufrido años y la única esperanza es él. Y escuchen lo que dice aquí en este video. Ay, es que tú apoyas una invasión. La gente es como estúpida, como si nosotras no lleváramos 25 años invadidas por estos chavistas de mierda, como si los recursos no los tuviesen ya estos mamagüevos. Los venezolanos votaron, eligieron, pero no tienen armas. ¿Crees que alguien se vaya a parar a la calle a defender a Venezuela para que te metan preso? ¿A costa de qué? Marica, si no eres venezolana, no te metas. Sacar a un dictador tampoco es de a gratis, eso yo lo sé, pero es que cuando Venezuela estaba más adinerada, que teníamos el petróleo, que era el boom, Venezuela no era que tenía ese dinero por el petróleo. Estados Unidos metió dinero cuando Pérez Jiménez, y ahí es que Venezuela, que vino Chávez y las expropió, a eso sí fue invadir. Así o más claro, señores. Es que miren, es ridículo que vengan personas que ni siquiera son venezolanos a quererle decir a los venezolanos que esto que acaba de pasar en su país estuvo mal, cuando ellos han pasado sufriendo décadas. ¿Cómo va a venir Claudia Ortiz o cualquier otro de otros países a decirle a los venezolanos que no, que tienen que preocuparse porque la soberanía, que el Estado de Derecho, que la decisión libre de los pueblos y que no sé qué? O sea, entiendan que en Venezuela no se respetaba ningún derecho de ningún venezolano. ¿Cómo pueden venir a hablarle a la gente de Venezuela de la soberanía y del Estado de Derecho y todas esas babosadas si la gente de Venezuela no ha tenido ni derecho a la salud, ni derecho a la educación, ni derecho a la vida? Para los venezolanos, Donald Trump es un héroe. Por más que salgan a decir que Donald Trump no respetó leyes, que Donald Trump no respetó la soberanía, para ellos es un héroe porque nadie más fue a ayudarlos cuando ellos han pasado años y años pidiendo ayuda. ¿O usted cree que todo ese montón de venezolanos que se ha tenido que ir a distintas partes del mundo huyendo de su propio país lo han hecho porque ese es el hobby de ellos, porque ese es el pasatiempo que tienen? Dejar todo tirado atrás, dejar sus familias, dejar sus carreras, porque sí, muchos venezolanos ya tenían su profesión, pero allá en otro país le tocó ir a lavar baños, le tocó ir a lavar platos, le tocó ir a empezar de cero. Por más que venga esta gente como Claudia Ortiz a decir que no, que esto estuvo mal y que se tiene que respetar el Estado de Derecho, para los venezolanos Donald Trump es un héroe. Asimismo como el presidente Nayib Bukele es un héroe para todo el pueblo salvadoreño. Esto que está pasando ahorita con los venezolanos es exactamente lo que nos pasó aquí en El Salvador cuando Nayib Bukele comenzó a encerrar a todos esos mareros. Salió el cachimbo de gente que jamás en su vida había puesto un pie en El Salvador
a decir, uy, no, miren lo que está haciendo ese tirano Nayib Bukele con los salvadoreños, pobrecitos los salvadoreños, mientras que nosotros estábamos celebrando, alegres, y seguimos celebrando todavía. Yo dudo mucho que Claudia Ortiz alguna vez haya ido a Venezuela. O sea, ¿cómo va a venir a hablar de algo que desconoce? Con que ni siquiera conoce lo que sufrimos los salvadoreños aquí con las maras, ya va a andar conociendo lo que sufrieron los venezolanos allá a miles de kilómetros de distancia. Porque yo les apuesto que Claudia Ortiz nunca fue víctima de las pandillas. Si esta gente que se mantenía en ese círculo de poder, que tenía cuello, esos eran los que mejor vivían antes en el tiempo de las pandillas, porque las pandillas no los tocaban a ellos, jodían al pueblo, pero esta gente que siempre se ha mantenido en ese grupito de poder, estos estaban blindados. Entonces es ridículo lo que esta gente está haciendo. Hablarle de soberanía a un pueblo que ni siquiera podían elegir a su presidente. Hablarle de Estado de Derecho a los venezolanos, cuando en Venezuela Nicolás Maduro hacía lo que le daba la gana con la gente. O sea, solo vean lo que significa Estado de Derecho para que vean cómo están de perdidos estos que están ahora diciendo que hay la soberanía, el Estado de Derecho. Miren lo que significa Estado de Derecho. Es un sistema donde todos, incluyendo el gobierno, están sometidos a leyes justas. Oiga eso. Leyes justas. En Venezuela no existía eso, porque Maduro hacía lo que le daba la gana, encerraba a quien le daba la gana y por lo que le diera la gana. En Venezuela tenían gente presa por publicar en contra de Maduro. Ella es Margie Orozco, tiene 65 años y ha sido condenada a pasar 30 años de su vida en prisión. La razón, apenas por enviar un audio a un grupo de WhatsApp denunciando la grave crisis humanitaria y pidiendo votar en las elecciones presidenciales contra Maduro. No sé hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esta dictadura de Maduro que nos está matando de hambre a todos los venezolanos, Dios mío. Ya no hay comida, no hay medicinas, cada día es más difícil y uno siente que nadie escucha, por favor. A las 9 de la noche del pasado 5 de agosto de 2024, en San Juan de Colón, en el estado Táchira, la doctora Orozco fue detenida. Fue denunciada por un integrante chavista de los comités locales de abastecimiento CLAP, luego de enviar el mensaje por el grupo de WhatsApp. La pena máxima le fue dictada en su contra este 14 de noviembre por un tribunal penal a cargo de la juez de juicio Luz Dari Moreno. Organizaciones de derechos humanos como Provea se han pronunciado en contra de esta sentencia. El mensaje que da el gobierno con esta sentencia es querer meter miedo para que la gente no opine. Un mes después de su detención, la doctora Orozco sufrió un infarto. A pesar de que fue trasladada a un centro de salud, volvió a ser recluida en una cárcel de mujeres sin la atención médica necesaria ni las condiciones adecuadas para su padecimiento cardíaco. Además, la doctora Margie Orozco sufre de depresión crónica tras perder a 2 de sus hijos en un atraco y en un accidente. Sus familiares temen que no resista mucho en la prisión. O sea, ¿cuál Estado de Derecho existía en Venezuela? Ninguno. Esto que están haciendo ahora estas personas criticando lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos es exactamente lo que hicieron cuando el presidente Nayib Bukele nos liberó a los salvadoreños de las pandillas. Y yo le diría a esta gente exactamente lo mismo que les dije cuando empezaron a hablar de lo que estaba pasando en El Salvador, sin siquiera saber todo lo que habíamos sufrido los salvadoreños. Si no son venezolanos y no saben lo que esa gente ha sufrido, no abran la boca, no se metan. Miles de venezolanos murieron por culpa de Maduro. Millones tuvieron que irse de su país y lo perdieron todo, tuvieron que empezar desde cero. Ellos estuvieron secuestrados por un narcodelincuente y los que no saben qué es vivir en un país así, mejor no se metan a hablar cosas que no entienden. Usted, señora Claudia Ortiz, que ni siquiera entiende lo que su propio pueblo sufrió cuando las maras nos tenían secuestrados, es la menos indicada para estar hablando de Venezuela. Si no entiende ni lo que su propia gente vivió, menos va a entender lo que esta gente en Venezuela vivió. Ubiquémonos un poquito. Ahí les dejo, amigos, díganme ustedes qué opinan, los leo en los comentarios. No olviden dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube les avise cuando les suba un nuevo video. Hasta luego.